escuchado hablar de Jairo. Su nombre en hebreo es Jairo. Y en el Nuevo Testamento era Jair. Jairo no era cualquier hombre. Jairo era un principal de la sinagoga. Un principal. La palabra de Dios nos dice que este hombre tenía una hija enferma. Y que este hombre había venido donde Jesús estaba. Jesús había pasado la región, había tomado una barca y había venido a la región de Capernaum, Galilea, donde estaba la sinagoga en la cual Jairo era jefe. Una gran multitud apretaba al maestro. Pero Jairo va donde está el maestro, y las escrituras nos dicen que Jairo se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está enferma, muriendo. Ve, pon tu mano y vivirá. Una multitud apretaba al maestro, una gran multitud, y Jairo tuvo acceso al maestro para postrársele y pedirle esto. Muchos creen que como Jairo era un reconocido hombre, no sucedió como la mujer del flujo de sangre, que ella tuvo que abrirse paso en la multitud, sino que como era conocido y respetado del pueblo, un principal, probablemente le abrieron paso para que él llegara a donde estaba el maestro, un conocido. Era un funcionario de la sinagoga, era el principal del hombre que dirigía la sinagoga en ese lugar. Era el que daba la distribución de la lectura de la palabra, era quien velaba por lo físico del templo. Era ese hombre. Muchos de los principales eran inducidos por los fariseos para no aceptar al Señor, para no recibir al Señor. Pero este hombre se vio en una condición en la cual él tuvo que dejar a un lado su prejuicio religioso, su orgullo, lo que quizá él pensaba, o el qué dirán de la gente de mí, yo postrándome a este hombre. Él tuvo que dejar eso a un lado porque tenía una niña que estaba a punto de morir. Mateo dice que ella estaba muerta, Lucas dice que estaba muriendo, otro dice que estaba agonizando. Cuando uno se encuentra en una situación así, el orgullo se echa a un lado, el qué dirán de la gente se echa a un lado. Yo he conocido gentes que como tienen un amigo o un familiar que está en las últimas, empiezan a colectar en el barrio. A él no le importa el qué dirán. Ay, mira, está colectando, buscando para una medicina, una receta. A ellos no le importa eso. Ellos estaban pensando en esa vida que se va a morir. Jairo no estaba pensando en el qué dirán. Su reputación él la perdió ante la gente. Él va y se le postra al maestro. Y esta palabra que se le postró es proskineo en griego, que es un acto de reverencia, de adoración. La palabra adoración es postrarse reverentemente. Jairo estaba postrándose ante un hombre que aparentemente toda la gente decían: este no es el Cristo, ese es un falso, este es quien se junta con publicanos y pecadores y con rameras. Pero Jairo no hizo caso de estas cosas. Él se postró y adoró a aquel que estaba delante de él. En pocas palabras, Jairo estaba reconociendo que este Jesús que estaba delante de él era el Hijo de Dios, era el mismo Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros, el único que tenía el poder para satisfacer su necesidad. Era él, nadie más. Quizás los médicos no pudieron hacer nada por esa niña. Desde entonces, al igual que la mujer del flujo de sangre, solamente Jesús era el único que tenía el poder para hacer ese milagro. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Jairo muchas veces había visto a Jesús ministrar en la sinagoga. En el capítulo 1 y capítulo 2 la palabra nos habla que él entra a la sinagoga y ve a un hombre con espíritu inmundo. Y que el espíritu inmundo le dice: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno, Hijo del Dios Santísimo? ¿Para qué ha venido? Para atormentarnos. Los mismos demonios conocían que este que estaba frente a ellos era Jesús, el Hijo de Dios. Y él estaba en la sinagoga, pero era el principal.
principal. Él vio cómo Jesús liberó a ese hombre, a ese espíritu inmundo. Pero también él vio cómo otro día Jesús entró en la sinagoga y sanó a un hombre de la mano seca. Jairo había visto los milagros de Jesús. Jairo había escuchado quizás muchas veces cómo Jesús te enseñaba en la sinagoga. Había escuchado sus prédicas. Y la fe viene por el oír, y el oír el mensaje de Cristo, dice la versión internacional. Viene por el oír el mensaje de Cristo. En Jairo, esta palabra que Jesús enseñaba cada sábado, esta palabra estaba haciendo eco y sembrándose en el corazón de ese hombre. Su nombre significa iluminado. Jairo fue iluminado para ir a donde Jesús a buscar socorro. La palabra dice que mi hija está agonizando, está en las últimas. Cuando ese día está muriendo, le estaba diciendo mi hija está en las últimas. Es la palabra en hebreo escato, que debido a la definición de escatología o tiempos finales o estudio del fin. Jairo estaba diciendo mi hija está en la última ya. Mi hija está agonizando, mi hija va a morir, por eso le estaba rogando mucho a Jesús. Entonces, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a rogarle al Señor con toda su fuerza, con toda su ansia, por una situación que usted esté pasando, que usted dice, esta situación es apremiante y no hay tiempo para más? Él le rogaba mucho, le estaba rogando ante la gente. La gente lo estaba viendo, su reputación estaba por el suelo. Pero ante Dios, usted y yo tenemos que perder nuestra reputación para ganar la reputación del Señor. A un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Ante Él no podemos acercarnos con orgullo y altanería y creernos que somos la gran cosa. Alguien no puede llegar ante Jesús diciendo yo soy el principal. Tú me conoces, Jesús. No. Él fue rogándole, humillándose delante de Dios. Y a un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Jesús dijo, vamos, porque la palabra dice en hebreo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya de compadecerse por nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo se compadece de usted. Jesús se compadece de ti. Lo que usted está pasando, Jesús está pendiente de eso. Él no está ajeno. Jesús sabía cómo estaba la niña, pues era Dios. Él podía tener tu omnipresencia. Él sabía que la niña estaba en la última. Él conocía el corazón de Jairo, sabía en lo destrozado que estaba su corazón. La palabra dice que era hija única y que tenía 12 años. ¿Quién no llora y quién no se deshace como una vela ante el fuego cuando tiene un solo hijo? Y sabe que ese solo hijo está agonizando. Cuando la gente está agonizando es porque ya está en las últimas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien está agonizando es porque está en las últimas ya. Y nadie se tiene una foto con alguien agonizando. ¿Quién gustaría tener una foto con alguien en agonía? No es un cuadro lindo. Nadie puede tomar una foto o una pintura o grabar un video de alguien que está agonizando. Es algo duro y triste de ver. ¿Quién quiere ver a un familiar agonizando? Nadie. Los que lo han visto, yo he visto gente agonizando y eso rompe el corazón. Jesús estaba viendo a este hombre, pero también estaba viendo a la niña allá en su casa. Él sabía lo que este hombre estaba sintiendo en su corazón y él dijo, vamos. Y cuando iban, su fe fue probada con obstáculos, porque nuestra fe tiene que ser probada con obstáculos. Él quería que el maestro fuera de pronto, vamos de pronto, Señor, vamos, porque yo sé que tú tienes el poder. Pero mientras iban, una gran multitud iba con el maestro. Era un obstáculo porque no podían ir de
Yo duré 12 años. Yo fui a médico, yo gastaba todo, iba peor. Y Jairo ahí parado, esperando, desesperado. Y la mujer nadando y explicando al maestro: te toqué al maestro porque esto y esto, gasté todo en médico, fui a curandero, o fui a brujo, fui allí en otros países, y nada. Y Jairo desesperado, esperando. Y la mujer contando el relato. Nuestra fe será probada. Nuestra paciencia será probada. En el momento de desesperación, cuando estamos pidiéndole al Señor: Padre, necesito un empleo ahora. Y tú tienes un amigo y tú ves que tu amigo te llamo mañana para que venga a las 9 y a la entrevista. No, David, después te llamé, no, déjalo. Venga la otra semana. Se te cae. Usted hizo plan y todo, un presupuesto, buena universidad. Nuestra fe es probada. La palabra de Dios dice que después que la mujer todo, que Jesús hizo: veste como creíste de derecho, eres salva. Dice el 35 que mientras aún Jesús hablaba, vinieron de la casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. Ya, ¿para qué tú molestas, maestro? ¿Para qué lo molestas? Tu hija ha muerto ya. Ya, que maestro, que se vaya, está bien, que se vaya. Porque tu hija murió, ya no hay más nada que hacer. Tu hija murió, Jairo, ¿qué noticia? Vino un mensajero, le dio una noticia a Jairo. Un hombre triste y atribulado, pero una noticia le rompió el corazón y el alma. Pero qué bueno que el maestro estaba ahí para dar una palabra de aliento. Y la palabra que le dio el maestro fue para Jesús, lo que oyó, lo que se decía. Digo, al principal en la sinagoga: no temas, cree solamente. Lo mismo dice el Señor aquí en esta noche: no temas, cree solamente. No temas, cree. Te da una buena noticia. Te han dicho: mira, tu hijo está envuelto en problemas, está en malos negocios, y tú te afliges, pero Dios te dice: no temas, sigue orando, cree solamente. Digo un mensajero y una mala noticia de tu hogar, de tu salud, de tu economía. No temas, cree solamente, cree solamente. Cree solamente. El Señor le dijo: si cree, verá la gloria de Dios, la hermana de Lázaro. No te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios. Solamente cree. Nuestra paciencia será probada. Nuestra paciencia será probada. Nuestro momento de oración y de súplica será probado. Usted dirá: pero ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que Él diga. ¿Hasta cuándo está reclamando por esto y por lo otro? O pidiéndote por esto. Hasta que Él diga. Hasta que Él diga. No oiga las voces que vienen contrarias a tu vida. No vengan los mensajeros de Satanás que vienen a tu vida diciéndote que tú no vas a llegar a nada, que no serás nada, que eres bueno para nada, que tú no sirves. No hagas caso a esas voces. Que es una enfermedad que tú que, hermano, es tal. Los otros días yo estaba en mi casa y me sentí mal, me comí algo, me sentí mal. Y fui al baño. Y yo había en mi mente: cuidado con el colega. Porque así viene un pensamiento a tu vida de una vez. Pensamiento para darte duro, para que perdamos la fe de una vez y nos desesperemos y no creamos en nuestro Dios. Si no tenemos muchos pensamientos de otra cosa, lo llaman a las 3 de la mañana, que nadie le gusta que llamen a esa hora. Y viene un familiar, ya ustedes su corazón es así, 5 pesos de teléfono, una mala noticia, algo ha pasado. Porque siempre las horas son malas noticias. 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, es mala noticia. ¿Quién no se siente morir? Cuando oímos un ring a esa hora, nos sentimos asustados. Cuidado, mi hijo está en la calle, no ha llegado todavía. ¿Qué le puede haber pasado? Está preso, tuvo un accidente, pero lo mataron. Llega un pensamiento a nuestra vida. Este hombre estaba destrozado, su corazón, pero hay una esperanza que sostiene, hay una palabra que hace que nuestra vida sea sostenida. Y es la palabra que no crea, el Señor nos dice: solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Todo le es posible a aquel que cree, al que cree,
ser humano tiende a temer. El ser humano ante la primera circunstancia tiende a tener miedo y a temer. Y el Señor conoce de qué estamos hechos. Él nos conoce. Por eso siempre le dice a sus discípulos, no teman, no teman, no teman. Si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Si Dios está contigo como poderoso gigante, ¿quién te podrá hacer frente? ¿Quién? ¿Quién se levantará o quién osará sacar una espada contra ti? Cuando la palabra dice que todo aquello que saquen espada contra ti o se levanten, lo harán sin causa. Porque Dios está contigo. Porque Él es quien pelea por su pueblo. Porque usted es el especial tesoro. Usted es porción de Él, propiedad de Dios. Y en este tiempo más difícil, Él nos dice, no teman, solo crean. Crean. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue llegando a la casa, escuchó el alboroto. La palabra alboroto, ves algo serio, fuerte, gritos, voces. Jesús escuchó un alboroto. Porque cuando se muere una persona, usted escucha que siempre hay gritos y alboroto. Pero en Israel era diferente. En Israel había gente que le pagaban para esto. Eran conocidos como tañadores o endechadores. Iban los que tocaban flauta y tocaban flauta en medio del velorio. Y estaban los endechadores, los que le pagaban para que lloraran. En Israel esto llegó a ser un negocio. Porque en Israel era algo trágico cuando en un hogar de un muerto no hubiera nadie que llorara. Era considerado como una tragedia. Y en el funeral iba gente pagada para que lloraran y tocaran flauta. Y cuando Jesús llega, escucha este alboroto, esta gente llorando. Entonces, eran profesionales llorando por paga. Eran profesionales sacando la lengua del cocodrilo y dando voces. Pero estaban llorando y dando alboroto. Y cuando Jesús escucha este alboroto, la palabra dice, pero Jesús luego que oyó, dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo. A la multitud la frenó. Y solamente se llevó los tres, Juan, Pedro y Jacobo. Ellos eran el círculo íntimo de Jesús. Ellos tres estuvieron con Jesús cuando fueron a la casa de Pedro y de Andrés a orar por la suegra de Pedro que tenía fiebre. Juan, Pedro y Jacobo. Ellos estuvieron con Jesús aquí para la resurrección de la hija de Jairo. Juan, Pedro y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración. Y Juan, Pedro y Jacobo no pudieron orar ni siquiera una hora con el maestro en el monte. Pero eran los tres del círculo íntimo de Jesús. Estaban con el maestro. Dice la palabra, y tomó al padre y a la madre, y a ellos tres. Y no permitió que le siguiera nadie. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y dio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Jesús dice, la niña no está muerta, pero ya le van a dar una noticia. Jairo, tu hija muerta, ¿para qué tú estás molestando al maestro? Pero ahora Jesús dice aquí, ¿por qué están llorando? Y dice alboroto, la niña no está muerta, solamente está durmiendo. ¿Y sabe qué hicieron los que estaban ahí? Empezaron a qué? A burlarse del maestro, a burlarse. ¿Cuántos burladores en este tiempo? ¿Cuánta gente se burla en estos días de las cosas del Señor? ¿Cuánta gente se burla de nosotros mismos cuando estamos en una esquina predicando la palabra de Dios? Y nos dicen, somos unos locos, no tienen nada que hacer, no tienen tiempo, nada que hacer, no pérdida de tiempo. ¿Cuánta gente se burla de nosotros? Como se mofan del Señor, como se burlan los gnósticos tirando libros según Judas, o Judas calumniado como escribió Juan Bosch, y muchos libros, el Código Da Vinci, muchos libros que hacen alusión a la vida íntima de Jesús, libros que se escriben para burlar al maestro y degradar su imagen, para tirarlo por el suelo. Siempre han existido los burladores. Usted no se sienta mal cuando usted esté predicando y aparezca algún burlador. No se sienta mal, gózase, ríase en el Señor y diga, el Señor que me hicieron, ¿por qué a mí no? Solamente una rama y él era el árbol. Y la palabra dice que lo echó fuera, lo sacó, porque los incrédulos hay
hay que sacarlo fuera. A los que no creen en el Señor hay que sacarlo. A los que no están acorde con nuestra visión o con lo que Dios está establecido hay que sacarlo fuera. La incredulidad nunca va de la mano con la fe. Es como el aceite y el agua. No se unen. No se unen. El incrédulo, no hay relación del incrédulo con el crédulo, de la luz con la tiniebla, de Cristo con Belial. No hay relación. La incredulidad no tiene parte en el reino de Dios. Los incrédulos, los cobardes, los miedosos no tienen parte en el reino de Dios. La palabra dice que Jesús lo echó fuera. Fuera los burladores, fuera. Fuera porque no creen, fuera. Y la palabra de Dios dice, y tomando a la niña con la mano le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús tomó a la niña por la mano. Él había dicho, ve y toca a mi hija, pon tu mano a mi niña para que sea salva y viva. Esa palabra, que sea salva y viva, él estaba pidiendo una restauración tanto espiritual como física. Por eso la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo toco el borde seré salva. La palabra salva estaba hablando de una restauración espiritual y una restauración física. Cuando Dios hace algo, Dios quiere que el hombre te lo haga por completo, entero. Que te dé la sanidad, pero también te dé la sanidad más importante, que es la del alma, amigo, que me escucha. Él quiere sanarlo por entero. Nuestra alma que está enferma necesita ser sanada. Y nuestra carne física, este caparazón, necesita ser sanado. Jesús tomó a la niña por la mano y le dijo, en habla arameo, en lengua aramea, que era el lenguaje que se hablaba en Galilea, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. La tomó por la mano. El Señor nos ha tomado a usted y a mí por la mano. Nos ha parado la situación de muertos que estábamos. Usted y yo, en las escrituras, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Usted y yo a Dios le debíamos, estábamos muertos. Un muerto viene. El pecado produce hedor ante Dios. Pero Dios, a través de Jesucristo, su vida en la cruz, nos tomó por la mano, estábamos muertos, y nos dijo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Usted y yo estábamos postrados en el suelo porque el pecado nos tenía postrados, pero Él nos tomó de nuestra condición y paró nuestra rodilla y nos puso estable por su sangre. Él nos levanta. La resurrección que Él produjo, la niña, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, que lo iban a enterrar, y Jesús tocó el féretro y el niño se paró, el joven se paró, era hijo único de una viuda. La muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro y la misma de él era una prueba de que nosotros también seríamos levantados con él en un futuro no muy lejano. En usted hay esperanza y en mí hay esperanza. Cada una de la resurrección que Jesús manifestó era la esperanza de que también Él se iba a levantar de la muerte. De que la esperanza del ser humano no estaba muerta en una tumba, sino que se levantó al tercer día. De que nuestros sueños que están muertos pueden levantarse si le damos la oportunidad a Dios para que Él tome nuestros sueños. En estos tiempos que estamos viviendo de tanta inflación, de la economía mal, de que se va a aprobar, que se aprobó un paquetazo y que viene para nuestra nación de impuestos, y que las gasolinas están subiendo, y hay desempleo y criminalidad y delincuencia y temor y narcotráfico y todo de mal en peor. El Señor nos dice a la iglesia de Jesucristo, no teman, solo crean. No escuchen los vaticinios y las malas noticias que te vienen trayendo de afuera, diciendo que todo es de mal peor, que no hay empleo, que para qué tiene currículum, que para qué estudia. Sí, hay un gran porcentaje de profesionales que tienen 2 años sin empleo, que se graduaron y no encuentran en dónde emplearse. No haga caso a eso. No haga caso que te dicen qué va a comer mañana, qué va a vestir mañana.
murieron de tal enfermedad, pues tú correrás la misma suerte que tu padre. No hagas caso a esas voces. El Señor no dice solamente crean, crean, porque el que cree, todo le es posible. Póngalo en esta noche. Al que cree, todo le es posible. Así como el Señor levantó a esta muchacha, es poderoso, es poderoso, es poderoso para levantarte. Poderoso, poderoso. Lo que hizo Pablo en el cielo en esta hora. Aunque esté en la barca, y aunque vengan tempestad y tormenta, Dios me dice que crea, que tu fe sea contraria a lo que tú veas, de lo que tú mandas en esta hora. Y le Señor, ayúdame a creer en mis momentos difíciles, ayúdame a creer. Sí, Señor.